Conversando la Noticia, un programa de análisis de la agenda noticiosa. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva edición, una nueva jornada. Ya estamos en el aire conversando la noticia en Polar Comunicaciones. La noticia, personas que hacen noticia, los temas que son noticia a través del tiempo en esta oportunidad. Así que le damos la más cordial bienvenida, cuando también es bueno mencionar que ha ido bajando paulatinamente también la temperatura en nuestra ciudad de Punta Arenas, ya como que se están yendo aquellos buenos días que hubo hace un tiempo atrás. De hecho, tenemos alrededor de 7, entre 6 y 7 grados de temperatura a esta hora de la noche. Ha habido viento, lluvia, es decir, el clima magallánico ya se instala aparentemente de manera definitiva. Y nosotros para conversar de los distintos temas, siempre invitados interesantes a esta hora de la noche, a este Conversando la Noticia de Polar. Y en este primer bloque le vamos a dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en esta oportunidad, director científico del SECUA, biólogo, doctor en biología, coordinador del programa Dídimo, don Máximo Frangópulos, está con nosotros a esta hora de la noche. Bienvenido, Máximo, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Todo lo contrario, muchas gracias a usted por haber aceptado esta invitación aquí a conversar, fundamentalmente del SECUA, del Dídimo, que es un tema que está bastante, digamos, en la cartelera informativa, en la agenda informativa, podríamos decir. Pero antes de llegar a eso, Máximo, esto del SECUA, ¿no es cierto?, que ya lleva un tiempo importante de desarrollo, también en nuestra región de Magallanes, ¿no es cierto?, con investigaciones permanentes, como para que nuestros televidentes y oyentes se pudieran informar un poco respecto del trabajo general que ustedes permanentemente realizan. Sí, perfectamente. Bueno, nosotros llevamos ya, digamos, como centro regional 13 años, desde que se conformó el año 2001, en realidad ya casi 14, ¿sí? Con el programa regional de CONICET, ¿cierto?, que buscaba descentralizar las ciencias en el país. Y en ese primer año, el 2001, ¿cierto?, se fundan, por decirlo de alguna manera, 3 centros regionales, 2 en las regiones extremas y 1 en el centro del país, en la región del Maule. El SECUA ya está en su tercera etapa, pasó los primeros 5 años, que era el proyecto de creación, luego vino el proyecto de continuidad, que fueron los otros 5 años siguientes, y ahora estamos en el proyecto que nosotros denominamos Apoyo a la Continuidad. Estamos en el segundo año ya, así que estamos en total llevamos, como te mencionaba, casi 14 años de, digamos, un poco contribuyendo desde nuestra perspectiva al desarrollo científico, tanto regional como nacional. Qué bien, ¿eh? ¿Y cuál es esa perspectiva, Máximo? Bueno, fundamentalmente es hacer ciencia con identidad regional, o sea, que tenga un carácter regional bastante importante, muy marcado, que es lo que en el fondo igual nos demanda un poco el programa regional, que es el que rige todo este funcionamiento de los 13 centros regionales que actualmente están operando en el país y que son los homólogos del SECUA en las diferentes regiones. Ah, muy bien. Así que, bueno, contar también de que el SECUA es cofinanciado entre los gobiernos regionales de cada región, ¿cierto? Y también el programa regional de CONICET. Y que perfecto. Normalmente los proyectos tienen 5 años de duración, o sea, los dos primeros, el de continuidad tuvo, o sea, el de creación, perdón, 5 años, el de continuidad tuvo 5 años más, y este tiene en realidad 3 años de esta tercera etapa, por decirlo así. Correcto. Es como de consolidación, que le llamamos también nosotros. Ah, muy bien. Ciencia con identidad regional. Exactamente. Importante, ¿no es cierto? Y en ese ámbito, en ese con aspecto, marcada responsabilidad social también, porque lo que hacemos tiene que tener ojalá un impacto fuerte en lo que es el desarrollo social en este caso de nuestra región de Magallanes. Muy bien. ¿Y algunas temáticas asociadas a esto que ustedes Sí, bueno, fundamentalmente nosotros tenemos 3 líneas de investigación en estos momentos, ¿cierto? Está la línea de ecología y ecosistemas acuáticos, hay una línea de estudios territoriales y educación ambiental, y la tercera línea sería de variaciones climáticas, ¿cierto? Y digamos, recientes.
Variaciones climáticas. Sí. O cambios climáticos y variaciones recientes, en realidad, para ser un poco más preciso. Y digamos, algunos de estos aspectos, y yendo un poquito más a lo específico, digamos, algo que ustedes han realizado, como con responsabilidad social que afecta a la población o que la beneficia, en fin. Bueno, justamente ahora estamos desarrollando diferentes proyectos. Tenemos varios que son bastante emblemáticos, pero por citar algunos, bueno, el mismo proyecto, el programa de Didimo que estamos ejecutando. Sí, claro. Después estamos ejecutando un proyecto de estudios de genómica en Centolla, ¿cierto? Que son muy importantes porque sabemos el valor importante y que tiene y emblemático que tiene la Centolla para la comunidad magallánica. Y también estamos desarrollando un proyecto en Torres del Paine que tiene que ver con el manejo sustentable del parque. Manejo sustentable. Sí. Es una visión un poco más diferente a lo que se ha hecho hasta ahora y tratando de buscar de evaluar un poco cuál podría ser la capacidad de carga del parque en cuanto a número de turistas, a los senderos, etcétera. Qué capacidad digamos de visitantes pudiesen abordar en ciertos periodos del año. Entonces para eso se está desarrollando todo un programa integral para poder sugerir en el corto plazo, digamos, un manejo mucho más sustentable y más integral del Parque Nacional Torres del Paine. Muy bien. ¿Y ya se tienen algunos datos al respecto? Ese proyecto recién está partiendo. Sí, yo creo que ahora en abril hay un taller que es bastante importante que se va a desarrollar y creo que ahí se van a presentar los primeros datos que se obtuvieron, sobre todo de los trabajos de campo que se realizaron en los meses de verano en el sector. Ahora me llamó la atención, usted ahí mencionó un tema con la Centolla, usó un concepto. Sí. El concepto anterior era Sí, te está hablando de genómica de Centolla. Genómica. Sí, ese proyecto es financiado por Corfo, ¿cierto? Por Innova Corfo. Y también busca darle un valor agregado más importante, digamos, a este recurso que tiene tanta importancia comercial para la región de Magallanes, como es la Centolla. Para eso se está haciendo todo un estudio genético, ¿cierto?, de estos organismos y se están llegando, digamos, a resultados bastante importantes. Se han hecho trabajos muy exhaustivos a lo largo de toda la región y comparando las distintas poblaciones que existen, digamos, qué interesante, en esta región. Sí. ¿Y qué conclusiones se obtienen? Las conclusiones, bueno, todavía no. Ya. El proyecto todavía está en curso, tengo entendido que termina a mediados de año, pero tal como lo hacemos nosotros en realidad con todos los proyectos que ejecutamos, siempre al finalizar los mismos, nosotros realizamos una cuenta pública, por decirlo de alguna manera, o un taller de cierre en el cual se dan a conocer a la comunidad y sobre todo a los medios, que son los que más llegan y difunden hacia la comunidad los principales resultados de las iniciativas que nosotros desarrollamos. Muy bien. Y bueno, esto de la Centolla, usted bien lo dice, porque lógicamente acá en nuestra región es un recurso tan importante. Los resultados que se vienen son bastante buenos y muy interesantes. Alentadores, muy interesantes, digamos. Sí. Porque en su momento también se ha señalado, y usted debe conocer esto mejor que yo, a lo mejor, y que todos nosotros, es el hecho de que el recurso, hay que tener cierto criterio como en lo que es su explotación, ¿verdad? Porque también estos recursos se agotan. Y en torno a esto, ¿qué podemos decir? Sí, de todas maneras los resultados obviamente de alguna forma van a sugerir, digamos, estrategias para el manejo sustentable del recurso en el tiempo, sí. Exactamente. Bueno, esa es una temática bastante interesante y muchas veces desconocida respecto de tantas actividades científicas que ustedes llevan a cabo. En nuestra región, ustedes, ¿qué cantidad de personas habitualmente trabajan en el SECUA? Bueno, nosotros somos 25 en estos momentos, entre administrativos y científicos, claro. Investigadores, digamos, somos 25 personas. Correcto, y están... Y esa es la población, digamos, estable, pero considerando la población flotante, porque tenemos investigadores que están asociados, que están contratados por proyectos, tenemos estudiantes realizando pasantías, asociados estudiantes de programas de magíster, de programas de pregrado, entonces... Si juntamos todo eso, somos alrededor de 40. Un buen número y todos abocados, ¿no es cierto?, a una determinada temática, investigación. Y bueno, ahora vamos a entrar a este tema del Didimo máximo, ¿verdad?, que es una cosa que preocupa indudablemente a los sistemas fluviales, en fin, el paisaje, etcétera, tema turístico, donde se involucra esta temática. ¿Nos podría explicar un poco más en qué consiste? ¿Qué es primero el Didimo, ¿no es cierto?, y cómo afecta a la población?
Bueno, el dídimo es una microalga que se llama Didymophaena geminata, y en realidad el dídimo es la manifestación macroscópica de lo que uno ve a simple vista cuando esta alga, que tiene la capacidad de secretar un tallo, un pie de mucílago con el cual se fija algún tipo de sustrato, ya sea epilítico, que puede ser una roca, o epifítico, que puede ser una planta, o cualquier otro tipo de sustrato, incluso encima de un tronco que esté en el agua, etcétera. Muy Y bien. empieza por diferentes condiciones ambientales a generar la formación de colonias que van aumentando, incrementando de tamaño hasta alcanzar cubrir prácticamente todo el lecho del fondo de un ecosistema de aguas continentales, que puede ser un río o un lago, fundamentalmente ríos. El lago, normalmente cuando se presentan, ocupan la zona más ribereña de la muy zona de la bien. orilla del río. Ya. Y el principal problema que tiene el dídimo es que es muy desagradable a simple vista este moco que secreta, digamos que es como una sustancia viscosa que a la textura tiene una textura muy similar a la de la lana de la oveja mojada. Ah, perfecto. Ya. Entonces, Ya. es un poquito desagradable a la vista, y por lo tanto los principales trastornos que provoca son paisajísticos, Sí. estéticos, pero también eso lleva concatenados trastornos económicos y sociales, porque esta alga que crece, digamos, en ríos y lagos, al, entre comillas, por decirlo de alguna manera, al afear los ecosistemas, a volverlos bastante menos agradables a la vista de lo que son, lo que hace es disminuir un poco la actividad recreativa que se desarrolla en estos sistemas, digamos, de ríos y lagos, y obviamente eso trae trastornos en la economía, porque disminuye la cantidad de visitantes, porque a la Correcto. gente le gusta, digamos, visitar sistemas que sean limpios, que sean Lógico, agradables a la lógico. vista, y cuando uno llega y se encuentra con este aspecto desagradable, que en realidad hay como una especie de lana de oveja que cubre prácticamente pues. el río de orilla a orilla, y que incluso cuando baja el caudal del río y se seca, queda como papel de diario, papel maché así seco, Claro, mojado. claro. No es muy agradable. Entonces, eso tiene un efecto sobre todas las actividades turísticas y recreativas que se realizan Claro. en estos, digamos, lugares, y aparte que rompe con una cadena productiva que está asociada, porque por eso se habla también de impacto económico e impacto social, porque si la gente deja de visitar estos lugares, también deja de realizar ciertos servicios que están asociados a los lugares Sin digamos, duda. digamos, como por ejemplo los lodges de pesca. Hay toda una cadena ahí, Entonces, ¿no? donde están la gente que lleva o que presta alojamiento, Claro, la el gente que sirve transporte, comida, el en transporte, fin. etcétera, los guías de pesca. Entonces el efecto es bastante importante. Nocivo, claro, Sí, sí. claro. No es nociva, o sea, es nociva en ese sentido. No es tóxica, no hay que confundir con las algas que producen marea roja, que son tóxicas. Esta no es tóxica. Claro. Pero sí tiene causa trastornos más o menos importantes y pérdidas económicas que inclusive en el caso de Nueva Zelanda han sido bastante considerables, porque Exacto. en Nueva Zelanda la especie está presente igual hace más de 10 años. Claro. En Chile está presente hace 4, casi 5, y los impactos económicos que ha generado Nueva Zelanda son bastante considerables. O sea, se habla de 150 millones de dólares americanos más o menos en pérdida en un lapso de 5 a 6 años. Sí, es muy claro, importante. por lo tanto, es significativo y relevante prevenir, por llamarlo de alguna manera. Y acá en nuestra región, Máximo, ¿dónde están radicados si hubiera? Bueno, no, sí, obviamente está presente en estos momentos. Mire, el alga llegó a Chile el año 2010, donde ¿Ya? primero se encontró, se detectó, fue los ríos Futaleufú y Espolón en la 10ª región. Sí, cómo no, sí. Y actualmente la tenemos distribuida entre la región del Biobío y la región, bueno, y obviamente de Magallanes. Aquí Ya. apareció el año 2013, desafortunadamente, Ujú. primero en la provincia de Tierra del Fuego, en los ríos Grandes y en el Blanco. Ya. El río Grande, sabemos, es un río muy importante para las actividades de pesca recreativa. Y hace un par de semanas atrás, bueno, como salió en varios medios, Sí. dentro del marco del programa de Didimo Magallanes que nosotros ejecutamos, Exacto. y cuya unidad técnica es la Subsecretaría de Pesca, tuvimos el infortunio de detectarlo por primera vez en aguas del río Serrano, Ujú. ¿cierto? La zona que está Ah, colindante, correcto. limítrofe al Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, Efectivamente. fuimos a realizar las visitas de inspección y efectivamente está presente el alga en estos momentos. No está presente de igual manera como uno la puede observar en el Río Grande, que ya lleva mucho más tiempo, las poblaciones están más asentadas, más consolidadas, y hemos visto crecimientos bastante importantes del alga y muy vistosos y muy desagradables, como yo le decía, al ojo humano. Sí. Pero en estos momentos en el río Serrano podríamos hablar de que sus crecimientos son recientes, todavía no ha logrado colonizar el río completo, sino que está
su distribución está limitada a la zona que tiene más que ver con el tramo navegable del río, que es la zona que va más o menos de la desembocadura del Golfo Almirante Montt hasta la zona del Salto, un poco más arriba del Salto, que es un salto de agua que hay en el río Serrano, y está confinado solamente a las partes de la orilla del Ya, río. perfecto. Y como ese río tiene una hidrología, digamos, muy distinta a la del Río Grande, y bueno, recién lo descubrimos hace poco tiempo, esperamos nosotros que el comportamiento del alga también sea muy diferente al que nosotros observamos en el Río Grande. Y por lo Muy, tanto muy se diferente. podría controlar, O digamos. sea, controlar en el sentido de que lo único que puede hacer uno es mantenerla confinado a ese río y evitar en lo posible que con todas las medidas de bioseguridad y de contención Sí. que establecen, digamos, los organismos públicos que están vinculados en esta temática, más las sugerencias que nosotros podemos realizarle desde la parte de vista más técnica, y lograr que la alga se mantenga confinada y contenida solamente en ese cuerpo de agua y de ese modo evitar que ingrese al interior del paine. Eso podemos hacer, pero quiero ser bien enfático y claro de que desafortunadamente el dídimo cuando aparece en un cuerpo de agua llega para quedarse. O sea, es imposible erradicarlo, no existe en estos momentos ninguna medida que permita eliminarlo cuando el alga se establece en un cuerpo de agua. O sea, uno lo puede contener, puede establecer todas estas barreras de bioseguridad, estos polígonos de contención, pero va a permanecer. Entonces lo que más se pide es que la gente que va a utilizar estos sistemas fluviales en realidad tenga o establezca las medidas de bioseguridad necesarias para evitar que el alga se propague hacia los otros cuerpos de agua que están colindantes y en realidad hacia cualquier otro cuerpo de agua de la región. Indudable. Ahora, claro, porque esto ocurrió, usted me dice que llegó aquí el 2013. ¿Cómo llega esto? ¿Cómo...? Bueno, el principal vector de transmisión del alga son los fomites que se llaman, que son cualquier cosa que es inanimada, por decirlo de alguna forma, que tenga la capacidad de actuar como vector y transmitir el alga. En este caso, los fomites principales son los artefactos que utiliza el hombre. O sea, ¿cuáles se ha visto que son los principales vectores de transmisión? Obviamente la pesca recreativa, pero todas las actividades recreativas en especial, no me voy a encasillar con la pesca solamente, sino que todas las actividades recreativas que se desarrollan y que involucran, digamos, el uso de los cuerpos de agua continentales. O sea, puede ser el trekking, puede ser el kayaking, puede ser el rafting, puede ser la pesca recreativa, puede ser cualquier cosa, cualquier elemento que tenga contacto con un cuerpo de agua que tenga, desafortunadamente, en su lecho el dídimo, se puede convertir en vector. Inclusive esos son los vectores que están asociados al hombre, pero después también están los vectores naturales de dispersión que podrían ser perfectamente la fauna silvestre o la fauna natural, por ejemplo los mamíferos, las aves, también, los castores, sea, cualquier cosa puede transmitirlo. Lo que nosotros podemos, digamos, controlar es todo lo que tiene que ver con la acción del hombre asociada a un cuerpo de agua. Lo recreativo. A lo recreativo. Pero lo natural es prácticamente imposible. Entonces, lo único que ha sido mostrado hasta ahora a nivel mundial es un estudio que realizaron unos investigadores nacionales y que detectaron que el dídimo podía ser transmitido por el bisón. Esto lo hicieron en Coyhaique. Pero no tenemos claro la fecha que, por ejemplo, las aves sean un vector de transmisión. Se presume y que eventualmente sí pudiese ocurrir así. Pero hasta el momento no hay ningún estudio científico que lo haya podido demostrar. Claro, es muy interesante. O sea, que es prácticamente inevitable en el fondo. Exactamente, se hace muy difícil. Por eso que las medidas de bioseguridad son muy importantes de realizar. Todo lo que tiene que ver con el remover, lavar y secar y un poco buscar el cambio de conducta de los usuarios de estos cuerpos de agua para evitar de que el alga se transmita hacia otros. Y exactamente, y nos pase lo que ocurrió en Nueva Zelanda, que al cabo de 6 meses pasaron de 2 ríos a 12 y después prácticamente el 70% de los ríos de la isla sur al cabo de 3 años estaban contaminados. Entonces, para evitar un poco ese desastre natural o desastre ecológico, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco nuestra manera de cómo usamos estos ríos y estos lagos, y ser mucho más responsable en el uso y en las actividades que en ellos vayamos a realizar. Y en alguno de claramente no realizar este tipo de actividades. Bueno, yo creo que en el caso de Nueva Zelanda ha funcionado muy bien el tema educativo y cultural. Entonces ellos han logrado compatibilizar las dos cosas. Yo creo que con educación, con capacitación, con información, es posible el poder desarrollar, digamos, las actividades, evitando que haya, no sé, de crear, digamos, un efecto
de propagación hacia otros cuerpos Claro. de agua. Pero hay que ser responsable, o Sin duda. sea, eso es lo que nos queda. Finalmente, y para ir ya terminando esta conversación que ha sido tan interesante y tan ilustrativa, de verdad, Máximo, en torno al tema, sobre todo para uno que no conoce mucho y probablemente para nuestros televidentes, oyentes que tampoco se manejan tanto en esta temática, porque hubo por allí bastante difusión en un momento dado en torno de un equipo de televisión que me parece que se había lanzado. Sí, en se habló mucho, calles. sí, pero en realidad... Eso no tuvo nada que ver. No, el hallazgo que digamos del cual estamos dando a conocer la información en estas últimas semanas es totalmente independiente del evento que ocurrió hace aproximadamente un año en el parque. Exacto, pero eso evidentemente que pero no... sí demuestra un poco que el uso irresponsable que se realiza, digamos, Exacto. en ambientes naturales como y sobre todo en áreas, en reservas naturales como es el Parque Nacional Torres del Paine, en áreas silvestres protegidas. Entonces ahí es donde hay que ser un poco más riguroso, hay que poner mayor cantidad de control, se va obviamente a poner más fiscalización en el parque y más recursos para, como yo le decía, evitar de que el alga ojalá no ingrese nunca al interior, a las aguas interiores del Parque Nacional y se mantenga solamente confinada al sector donde está en estos Claro que momentos distribuida. Por lo tanto, y para terminar, se supone que cuando uno realiza actividades recreativas Ujú. es posible no perjudicar, digamos, el Sí, ecosistema. Exactamente, uno siempre tiene que tener claras las reglas que se establecieron a partir del 2010 cuando ingresó al país y que en el fondo es un símil de lo que se hizo en Nueva Zelanda y que sirvió bastante para evitar de que el alga llegara hasta la isla norte, que es el remover, lavar y secar. Eso hay que sabérselo como el Padre Nuestro, como se dice. Sí, Y remover. siempre lavar y secar. Siempre hay que remover todos los restos orgánicos de los artefactos de Perfecto, pesca, ¿eh? de los artículos de pesca, no sé, tanto de las lienzas, de los carretes, de los chalecos, Todo, de los todo waders, aquello, todo aquello. de las botas, etcétera. Lavar, obviamente, todos los artefactos Que que no tuvieron queden contacto con el residuos. agua, que no queden residuos. Eso se lava con cualquiera de los desinfectantes que se utilizan para estos naturales y que son detergente, que puede ser detergente lavalosa o cualquier detergente líquido, puede ser sal, y en Ujú. casos un poco más extremos también se puede utilizar el cloro o el agua caliente por Sí, sobre 60 sí, grados sí, Celsius, claro. y después dejar, si no podemos hacer ninguna de las dos actividades, todos los artículos de pesca que tuvieron contacto con el agua, dejarlos secar por un periodo no inferior a 48 horas, porque la desecación obviamente mata el alga. Muy bien, muy bien. Bueno, muy ilustrativo, vuelvo a repetir, realmente muy interesante también profundizar en torno a este tema, claro, y para poder prevenir entonces que se produzcan estas temáticas que son, tan desagradables para el ambiente turístico, en fin, y para los cursos fluviales fundamentalmente. Exactamente. Bueno, le agradecemos mucho a Máximo Frangopoulos, director científico del SECUA, que nos haya acompañado a esta hora de la noche en nuestra programación de Conversando la Noticia. Hemos conversado aquí de un tema bastante significativo y relevante indudablemente para nuestra región y habiéndonos interiorizado un poco más en torno también del SECUA. Muy gentil, don Máximo, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y en cualquier otro momento vamos a venir a conversar más novedades respecto de esta iniciativa. Me parece muy bien, me parece realmente excelente porque también, por ejemplo, esto de la centolla, que pronto van a haber Sí, novedades, sí, usted decía, exactamente. buenas novedades. Así Así que nos alegramos mucho y todo lo que tiene que ver, con manejo sustentable, en fin, y con otras muchas cosas que seguramente ustedes están abocados en este minuto a través del SECUA. Muchas gracias, don Máximo, muy buenas noches. Buenas noches. Y con ustedes, estimados amigos televidentes, oyentes, nos vamos a reencontrar en los próximos instantes porque tenemos un bloque para seguir conversando a esta hora en Polar Comunicaciones. Ya viene nuestro próximo invitado. Espérenos por unos instantes nada más que ya regresamos.